El Noctilien. La aparición de la Virgen María en Gruze. El pequeño pueblo de Gruze, ubicado en las colinas del oeste de Ucrania, parecía no ser diferente a muchos otros en las tranquilas llanuras de Europa del Este. Las casas de piedra, las calles sinuosas y los prados verdes formaban un paisaje pintoresco, pero un extraño suceso, ocurrido en 1987, marcaría para siempre la historia de este rincón apartado del mundo. Lo que comenzó como una aparente visión inocente en una tarde común, se transformaría en un fenómeno que sacudiría a la comunidad religiosa y que seguiría siendo objeto de misterio y devoción durante años. Era el 26 de abril de 1987, un día que a primera vista no parecía ser diferente a ningún otro. Las noticias del mundo exterior llegaban lentamente a las aldeas ucranianas, pero en Gruze, la rutina diaria de la vida campesina seguía su curso. Sin embargo, ese día algo extraordinario sucedió. María KYZYN, una niña de 12 años, caminaba cerca de la capilla local cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Un resplandor extraño surgió sobre la pequeña iglesia, como si una luz celestial se hubiera posado sobre el techo de la estructura. No era una luz común ni de algún reflejo, sino una radiación tan intensa y pura que parecía provenir de otro mundo. María, aún incrédula, se acercó a la capilla para investigar el fenómeno. Fue entonces cuando vio algo que nunca olvidaría. En la entrada de la iglesia, rodeada por una misteriosa luz, apareció una figura femenina. Era imponente y, al mismo tiempo, serena, con una presencia que parecía desafiar las leyes de la realidad. La figura estaba vestida con un manto de color negro, con una corona resplandeciente en la cabeza. En sus brazos, sostenía a un niño pequeño, cuya presencia parecía ser igualmente etérea. Sin embargo, la niña no estaba aterrada, más bien, una sensación de paz y reverencia la invadió mientras observaba la visión, que no parecía tener ninguna intención de desaparecer. Lo más asombroso de todo fue que la mujer no habló directamente, pero transmitió un mensaje a la joven María. La figura, que la niña reconoció al instante como la Virgen María, le pidió que comunicara un mensaje. El futuro de Ucrania y Rusia está entrelazado. El destino de ambos pueblos está por definirse y grandes pruebas se avecinan, fueron las palabras que, aunque no pronunciadas en voz alta, resonaron en la mente de la niña con una claridad asombrosa. María, atónita, regresó rápidamente a su hogar para contarle a su madre lo que había visto. Aunque al principio su madre no podía creer lo que su hija le decía, la historia fue corroborada por otros testigos que aseguraron haber visto la misma luz y la misma figura en la capilla. El rumor de la aparición se propagó rápidamente por el pueblo, y pronto, el lugar se convirtió en un centro de peregrinaje para aquellos que deseaban ver con sus propios ojos el fenómeno. Los habitantes de Gruze, profundamente religiosos, comenzaron a interpretar la aparición como un signo de que la Virgen María había decidido manifestarse para dar una advertencia a su pueblo. En los días siguientes, la presencia de la figura femenina continuó apareciendo, no solo en la capilla, sino también en las cercanías de la iglesia. A cada aparición, las personas se reunían en masa, buscando respuestas o simplemente tratando de comprender el significado de este evento. A menudo, la Virgen parecía transmitir mensajes similares, advirtiendo sobre las pruebas difíciles que se avecinaban para Ucrania, pero también transmitiendo un mensaje de esperanza: si la gente permanecía firme en su fe, las bendiciones de Dios serían con ellos. Los meses siguientes fueron marcados por una creciente devoción hacia la Virgen María de Gruze. Los peregrinos de todas partes comenzaron a llegar a la aldea, atraídos por la fama de las apariciones. Cada uno de ellos tenía una historia que contar, algunos afirmaban haber experimentado curaciones milagrosas, otros sentían una paz inexplicable tras rezar cerca de la capilla. La comunidad local, por su parte, se dividió entre los creyentes fervorosos que aceptaban las apariciones como una manifestación divina y aquellos más escépticos que consideraban que se trataba de una ilusión o incluso de un engaño. Los mensajes transmitidos por la Virgen, como mencionó María KYZYN,
hablaban de un futuro sombrío para Ucrania y Rusia, donde las guerras y los conflictos marcarían el destino de ambos países. La Virgen también había hablado de una persecución espiritual que se cerniría sobre Ucrania, sugiriendo que las dificultades venideras no serían solo materiales, sino profundamente espirituales. El pueblo ucraniano, en su mayoría católico o devoto seguidor de la Iglesia Ortodoxa, interpretaba estos mensajes de manera diferente. Algunos veían en ellos una advertencia sobre el control del régimen soviético en su tierra, mientras que otros los asociaban con las tensiones históricas entre Ucrania y Rusia. De una u otra forma, las palabras de la Virgen comenzaron a resonar en un contexto político y social ya tenso. La década de 1980 fue un periodo turbulento para la Unión Soviética, y en Ucrania, el deseo de independencia y una identidad cultural más fuerte estaba en auge. La Guerra Fría entre las superpotencias del Este y el Oeste también estaba en su punto álgido. La aparición de la Virgen María, especialmente con sus profecías sobre las guerras, la paz y el futuro de las naciones, parecía haber llegado en un momento crucial. Mientras tanto, la devoción en la región seguía creciendo. Se construyeron altares en la capilla de Gruze y se celebraban misas especiales en honor a la Virgen. La aldea, una vez tranquila y desconocida, se convirtió en un lugar de peregrinaje espiritual. Las personas llegaban buscando respuestas sobre su fe, sobre la dirección de sus países y sobre el futuro incierto que todos enfrentaban. En la iglesia, las imágenes de la Virgen comenzaron a verse rodeadas de flores, velas y oraciones, un recordatorio constante de la promesa de paz y protección que la Virgen María había transmitido. Aunque la aparición había sido inicialmente recibida con una mezcla de escepticismo y fascinación, rápidamente se convirtió en un fenómeno profundamente arraigado en la espiritualidad de la región. Lo que comenzó como una visión aislada de una niña de 12 años se transformó en un símbolo de esperanza y fe para muchos en Ucrania, especialmente para aquellos que vivían bajo la constante sombra de la represión soviética. Gruze, un pequeño pueblo olvidado por el mundo, se convirtió en un faro de devoción en medio de la tormenta política. A pesar de la creciente devoción, las dudas no desaparecieron por completo. Para algunos, la aparición de la Virgen María no era más que una manifestación de la mente colectiva de un pueblo que anhelaba un respiro de la opresión y el sufrimiento. Para otros, los mensajes sobre las guerras y la lucha de Ucrania por su independencia se convirtieron en una interpretación profética de los tiempos que venían. Nadie sabía con certeza si las visiones de María KYZYN eran realmente divinas o si simplemente eran una respuesta a los desafíos que el pueblo de Gruze enfrentaba en su realidad. El misterio de la aparición de la Virgen María en Gruze continúa siendo un tema de discusión, tanto entre los creyentes como entre los escépticos. La historia no solo ha dejado una marca indeleble en la historia religiosa de Ucrania, sino que también ha suscitado preguntas sobre la intervención divina en momentos de crisis. ¿Era la Virgen María simplemente una figura espiritual, o era algo más, una presencia sobrenatural destinada a preparar a Ucrania para los eventos que vendrían? La respuesta, como muchas veces ocurre con lo paranormal, sigue siendo un enigma. Y, mientras tanto, la historia de Gruze continúa siendo un relato que deja espacio para la fe, la reflexión y la interpretación personal. El pueblo de Gruze nunca volvió a ser el mismo después de la primera aparición de la Virgen María en abril de 1987. Lo que comenzó como la visión de una niña de 12 años, María KYZYN, pronto se convirtió en un fenómeno que atrajo a miles de fieles, curiosos y escépticos por igual. Pero lo más inquietante de estas apariciones no era solo la manifestación de una figura celestial, sino los mensajes que transmitía. Mientras los habitantes del pueblo se reunían en torno a la capilla donde había aparecido la Virgen, los testimonios se multiplicaban. Muchas personas afirmaban haber visto la misma luz celestial que María describió aquella primera vez. Otros decían haber sentido una presencia inexplicable mientras rezaban en el lugar, como si una fuerza invisible los envolviera en un abrazo de paz. Pero lo más impactante fueron los mensajes que comenzaron a surgir. A medida que la noticia de la aparición se extendía, más personas llegaban a Gruze con la esperanza de recibir una señal. Y no fueron defraudadas.
La Virgen no solo se manifestaba en la capilla, sino que, según los relatos, también aparecía en los campos, en los caminos del pueblo e incluso en los hogares de algunos creyentes. Los mensajes que transmitía variaban, pero todos compartían un tema en común, una advertencia sobre el futuro. La Virgen hablaba de tiempos difíciles que estaban por venir, mencionando guerras, hambre y persecuciones contra la fe cristiana. Uno de los mensajes más impactantes que se le atribuyó decía: Rusia extenderá su sombra sobre el mundo y la fe será puesta a prueba. Pero aquellos que permanezcan fieles serán protegidos. Ucrania sufrirá, pero la verdad prevalecerá. Para muchos, esto parecía una referencia directa a la influencia soviética sobre Ucrania. La Virgen también hizo referencia a la Iglesia, afirmando que sufriría divisiones y que habría intentos de destruir la fe de los creyentes. Pero lo que más aterrorizó a quienes escuchaban sus palabras fueron sus advertencias sobre la guerra. Vendrán tiempos oscuros. Habrá destrucción y sangre en esta tierra. Pero después de la tormenta, vendrá la luz. Los más devotos interpretaron esto como una predicción de conflictos futuros entre Rusia y Ucrania, algo que, en aquel momento, parecía difícil de imaginar. En 1987, la Unión Soviética aún existía y Ucrania formaba parte de ella. Sin embargo, solo unos años después, en 1991, la independencia de Ucrania se convirtió en realidad. Mientras los mensajes de la Virgen se esparcían, comenzaron a surgir informes de milagros en Gruzia. Personas que sufrían enfermedades incurables afirmaban haber sanado tras visitar la capilla donde había aparecido la Virgen. Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre llamado Petro, un campesino que había estado paralizado de las piernas durante más de una década. Su familia lo llevó hasta la capilla con la esperanza de que al menos encontrara consuelo en la oración. Pero lo que ocurrió esa noche dejó a todos sin palabras. Mientras Petro rezaba frente a la capilla, sintió un calor intenso recorrer su cuerpo. Su piel se erizó y, por primera vez en años, sintió un leve hormigueo en sus piernas. Su esposa, que estaba a su lado, gritó al verlo tratar de ponerse de pie. En cuestión de minutos, Petro, el hombre que había llegado cargado por sus familiares, se levantó y dio sus primeros pasos en años. El rumor del milagro se extendió rápidamente y más personas comenzaron a llegar a la capilla con la esperanza de recibir sanaciones similares. Pronto, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación, con miles de fieles llegando cada semana. Los sacerdotes de la región, al principio escépticos, comenzaron a tomar las apariciones más en serio. Algunos incluso testificaron haber visto la luz celestial con sus propios ojos. Pero no todos estaban convencidos. A pesar del fervor religioso que se había apoderado de Gruzia, no todos creían en las apariciones. Algunos decían que las visiones eran meros productos de la histeria colectiva o incluso un intento de la Iglesia por recuperar influencia en tiempos de cambios políticos. Pero quienes más temían estas apariciones no eran los escépticos comunes, sino las autoridades soviéticas. La Unión Soviética mantenía una postura estrictamente atea, y cualquier manifestación religiosa no autorizada era vista como una amenaza para el Estado. Cuando los informes sobre la Virgen de Gruzia llegaron a oídos del gobierno, las autoridades tomaron medidas. Agentes de la KGB fueron enviados al pueblo para vigilar de cerca lo que ocurría. Hubo intentos de dispersar a las multitudes y desacreditar los testimonios de los testigos. Sin embargo, mientras más intentaban suprimir el fenómeno, más crecía la devoción. Para los creyentes, la represión era una señal de que la Virgen estaba en lo cierto, la fe estaba siendo perseguida, justo como ella había advertido. Incluso con la presencia de agentes de seguridad, los fieles continuaban acudiendo a la capilla. Muchos desafiaban el miedo a represalias con tal de presenciar lo que consideraban una manifestación divina. Pero entonces, algo aún más extraño ocurrió.
El 13 de octubre de 1987, 6 meses después de la primera aparición de la Virgen, ocurrió un evento que quedaría grabado en la historia de Grusse. Ese día, cientos de personas se habían reunido frente a la capilla para rezar. Había tensión en el aire, ya que los rumores sobre la vigilancia de la KGB habían comenzado a circular. De repente, mientras el sol comenzaba a ponerse, un resplandor apareció en el cielo. Al principio, muchos pensaron que era un truco del sol reflejándose en las nubes. Pero entonces, la luz comenzó a intensificarse y a tomar una forma definida. Decenas de testigos afirmaron que, en lo alto del cielo, se formó la silueta de una mujer con un manto negro y una corona resplandeciente. El silencio se apoderó de la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron y otros simplemente se quedaron congelados ante la visión. Pero lo más impresionante fue que la figura permaneció visible por varios minutos. No fue una aparición fugaz, sino algo que cientos de personas pudieron ver con sus propios ojos. Incluso aquellos que antes dudaban quedaron sin palabras. Este evento reforzó la creencia de que algo verdaderamente divino estaba ocurriendo en Grusse. Pero también intensificó el temor de que las autoridades tomaran medidas más drásticas para silenciar lo que estaba ocurriendo. El misterio de la Virgen de Grusse solo se hacía más profundo. ¿Era esto una advertencia celestial? ¿Un milagro real? ¿O acaso un mensaje de algo aún más grande que estaba por venir? Lo que nadie podía negar era que algo extraordinario estaba sucediendo. Y lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir. El resplandor en el cielo aquella noche de octubre de 1987 había dejado a los habitantes de Grusse en un estado de asombro y temor reverencial. Para cientos de testigos, no quedaba ninguna duda, la Virgen María había manifestado su presencia en el cielo, confirmando sus advertencias y bendiciones. Pero si el mensaje era una advertencia para Ucrania y el mundo, ¿qué significaba exactamente? A medida que la noticia de la aparición masiva se propagaba más allá del pequeño pueblo, la tensión también aumentaba. Mientras los creyentes veían en ello un milagro, las autoridades soviéticas lo consideraban un desafío a su poder. Grusse se convirtió en un punto de conflicto entre la fe y el Estado. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Días después de la aparición en el cielo, María KYZYN, la niña que había sido la primera en presenciar la visión de la Virgen, tuvo otra experiencia sobrenatural. Esta vez, la Virgen no solo se le presentó con su manto oscuro y su corona brillante, sino que habló de manera más clara y directa que nunca. María, con lágrimas en los ojos, compartió el mensaje con los fieles que aún se congregaban en la capilla. La paz llegará, pero solo después de una gran prueba. Ucrania caminará por un sendero de sufrimiento antes de encontrar su luz. No teman, porque la fe será su refugio y su salvación. Pero recuerden, la oscuridad intentará ahogar la verdad, y los corazones serán puestos a prueba. La Virgen hizo una pausa y luego agregó una última advertencia. Una gran traición vendrá del este, y con ella, el eco de la guerra. Cuando los hermanos se levanten unos contra otros, será la señal de que la profecía se ha cumplido. Las palabras resonaron como un trueno entre los presentes. ¿Qué significaba la gran traición del este? ¿Era una advertencia sobre un futuro conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿O se refería a algo aún más profundo, más espiritual? La incertidumbre se apoderó del pueblo. Algunos interpretaron el mensaje como un llamado a la resistencia pacífica y la oración, mientras que otros lo vieron como una advertencia de una guerra inminente. Y entonces, todo cambió. Pocos días después de recibir el último mensaje de la Virgen, María KYZYN desapareció sin dejar rastro. Su familia la vio por última vez la noche del 20 de octubre de 1987, cuando se retiró a dormir como cualquier otro día. Sin embargo, por la mañana, su cama estaba vacía.
No había señales de forcejeo, ni huellas que indicaran que había salido por su cuenta. Simplemente, se había desvanecido. Las autoridades soviéticas no tardaron en intervenir. Algunos en el pueblo sospechaban que la KGB la había tomado para silenciar su testimonio. Otros creían que la Virgen se la había llevado, como parte de un destino divino. Lo cierto es que, por más que la buscaron, nunca encontraron ningún rastro de la niña. María KYZYN, la vidente de Gruze, se convirtió en un enigma. Su desaparición solo avivó más el fervor de los creyentes. Para ellos, la Virgen había tomado a María porque su misión en la tierra había terminado. Pero para los más escépticos, su desaparición era una prueba de que todo había sido una manipulación, una historia que alguien quería silenciar. Con el tiempo, la capilla donde la Virgen se había aparecido se convirtió en un santuario de oración clandestino. Aunque las autoridades intentaron desalentar las visitas, la devoción nunca desapareció. Y entonces, ocurrió lo impensable. Años después, en 1991, la Unión Soviética colapsó y Ucrania finalmente obtuvo su independencia. Muchos de los fieles que recordaban las apariciones de Gruze vieron en este acontecimiento el primer cumplimiento de la profecía, el fin de una era de persecución. Pero la advertencia sobre una gran traición del Este y el eco de la guerra no tardó en cobrar sentido. En 2014, Rusia anexó Crimea, desatando una crisis entre ambos países. Y en 2022, una invasión a gran escala sumió a Ucrania en una guerra devastadora. Los creyentes volvieron a mirar los mensajes de la Virgen de Gruze y comenzaron a conectar los puntos. La paz llegará, pero solo después de una gran prueba. ¿Era la guerra en Ucrania la gran prueba antes de la paz definitiva? Una gran traición vendrá del Este. ¿Se refería a la invasión rusa y la ruptura de los lazos históricos entre los dos pueblos? Cuando los hermanos se levanten unos contra otros, será la señal de que la profecía se ha cumplido. Muchos interpretaron esto como una referencia a la guerra y a la división entre ucranianos y rusos, dos naciones que habían compartido lazos durante siglos. Lo más inquietante de todo era que, desde la desaparición de María KYZYN, no se habían reportado nuevas apariciones de la Virgen en Gruze. Como si la profecía ya estuviera en marcha y no hubiera más advertencias por dar. Hoy en día, el caso de la Virgen de Gruze sigue siendo un tema de debate. Para los fieles, es un milagro y una advertencia que se cumplió con una precisión escalofriante. La capilla donde ocurrió la primera aparición sigue siendo un lugar de peregrinaje, donde miles de personas oran por la paz en Ucrania y el mundo. Para los escépticos, es una coincidencia, una historia moldeada por el miedo y la necesidad de esperanza en tiempos oscuros. Argumentan que las profecías fueron vagas y que cualquier evento político podría haber sido interpretado como su cumplimiento. Pero una pregunta sigue sin respuesta: ¿qué pasó realmente con María KYZYN? Su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que fue silenciada por fuerzas que querían borrar su testimonio. Otros piensan que fue un fenómeno sobrenatural, que la Virgen se la llevó para protegerla o para cumplir un destino desconocido. Lo cierto es que la historia de Gruze dejó una marca imborrable en la fe de miles de personas. Para muchos, las palabras de la Virgen siguen resonando como una advertencia y una promesa. Después de la tormenta, vendrá la luz. Pero, ¿cuándo llegará esa luz? Nadie lo sabe. Y el misterio de Gruze sigue vivo. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.